Gracias por asistir a esta conferencia, a este webinar, donde podremos compartir conocimientos sobre el tema de análisis sensorial. Les comento un poquitico de mi empresa. Somos una empresa de software. No vamos a hablar de software, pero sí, mi nombre es Oscar Andrés Álvarez. Soy ingeniero de producción. Trabajé alrededor de 13, 11 años en industrias de alimentos, y esto me permitió como ingeniero de producción y ingeniero en el área de calidad y en el área de investigación y desarrollo, obtener algún dominio y una experticia en el tema del manejo sensorial y el análisis sensorial. Inicialmente fue en el tema de alimentos específicamente, pero con el tiempo pues ya hemos visto que este análisis sensorial, que es clave para los restaurantes, es un tema que muy poco se habla o muy poco se ha aprovechado en este sector de la industria. Digamos que el análisis sensorial, hasta el día de hoy lo utilizan todas las grandes empresas de alimentos del país antes de lanzar un producto. Es una herramienta clave. Casi que no lanzan un producto al mercado sin antes no haberle hecho diversos tipos de análisis sensorial, ¿sí? Eso es lo que va a garantizar que cada producto que lanza, imagínese Alpina, Nutresa, Alquería, todo este tipo de industrias, eh, lancen el mejor producto al mercado y garanticen, o al menos ayuden a garantizar que el producto sea exitoso. Entonces, entonces empezamos. Eh, eh, Esta es la agenda de la capacitación. Realmente vamos a ver de modo muy general lo que es el análisis sensorial de alimentos, porque es una rama de estudio que tiene mucha profundidad, mucho análisis, va hasta el tema científico, pero no vamos a profundizar tanto en el sentido de la parte científica, sino en primero conocer por qué es importante el análisis sensorial, qué es y por qué es importante, y cómo un restaurante se puede diferenciar, ¿sí?, de su competidor o en el mercado a través del uso de esta herramienta. Todos hemos oído, yo vivo acá en la ciudad de Bucaramanga, y siempre cuando hablamos con amigos, bueno, hacía unos años que trabajaba en una empresa, hablamos con amigos y decíamos, bueno, ¿cuál es la mejor hamburguesa de la ciudad? Y siempre hacíamos esa pregunta, y entre varios, 10 más o menos coincidíamos, el 80% coincidíamos con un mismo restaurante en la ciudad, una misma cadena en la ciudad. Entonces, eso daba una tendencia y nos indicaba algo tenía esa hamburguesa de este restaurante, que más o menos el 80 o 70% de las personas decían, no, es que en ese lugar, en ese restaurante específico, coincidíamos en que tenían la mejor hamburguesa, ¿sí? Y todos dábamos unas observaciones de por qué. Entonces, si uno quería ir a comer mejor hamburguesa, uno decía, no, tal restaurante. Había otro restaurante que se quedaba como con el otro 25, 20%. Entonces, esto nos mostraba de que sí había un factor diferenciador y que las personas como tal, que son nuestros clientes, son nuestros jueces, van a emitir un juicio que muchas veces ni siquiera el mismo restaurante sabe cuál es el juicio de sus clientes, porque es difícil que un cliente vaya a un restaurante y al final diga, no, la hamburguesa estaba mal, estaba fea. Pues por cortesía, digamos, por diplomacia, por amabilidad no lo va a hacer. Generalmente se va a guardar su opinión y se la lleva para su casa. Pero sí la va a compartir con amigos, la va a compartir con su familia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está a nivel sensorial mi menú? Entonces, la agenda implica empezar por qué es el análisis sensorial, cuál es la aplicación del análisis sensorial en la industria gastronómica, cómo se hace la selección de jueces, cómo debe ser el ambiente donde se hace la evaluación y los análisis, qué tipos de pruebas puedo hacer yo para evaluar mis menús, mis platos,
y cuáles van a ser los resultados, qué resultados puedo obtener, y sobre eso, qué retroalimentación y estandarización debo hacer al área de producción o al área de cocina, y qué mejoras podemos hacer para que terminemos mejorando nuestras recetas y nuestras fórmulas, si hay espacio para hacerlo, ¿sí? Entonces empezamos hablando de qué es el análisis sensorial. Pues es una disciplina, es una rama de estudio donde lo que se busca a modo general es conocer las propiedades de los alimentos, o sea, saber cuál es el olor, determinar el sabor, el color, la textura y la apariencia. O sea, conocer todo lo que implica afectación de nuestros sentidos respecto al alimento que estamos analizando o evaluando. Por ahí dicen que realmente la evaluación sensorial es innata al hombre, siempre vamos a evaluar, siempre vamos a tener una opinión sobre los productos que estamos analizando, siempre vamos a hacer un juicio, siempre como cuando también vamos a cine, ¿no? ¿Cómo estuvo la película? No, estuvo buena, estuvo mala. Lo mismo, en los platos va a ocurrir lo mismo y nos van a decir los clientes, no, el plato estaba muy dulce o estaba muy salado o la hamburguesa estaba muy bien o estaba muy grasosa o la pizza estaba muy seca. Vamos a tener todas esas opiniones que terminan siendo las que van a juzgarme mi plato, mi menú, y me van a terminar permitiendo saber, oiga, ¿cómo estamos realmente? ¿Estamos mejorando? ¿Nuestro producto ha cambiado en el tiempo? ¿Sí? Porque el otro inconveniente, más allá de mejorar los productos, es que el producto puede cambiar en el tiempo. Y siempre nos ha pasado, nadie quiere que la Coca-Cola que hoy se está tomando de toda la vida tenga, tenga menos sabor o tenga menos gas o tenga menos color o tenga más dulce, porque queremos que nuestros productos mantengan su calidad y estén estandarizados. El análisis sensorial nos ayuda a mantener esa estandarización. La importante del análisis sensorial es poder reconocer cuáles son las características claves en el alimento que estamos evaluando, en el menú o en el plato. ¿Dónde se aplica o para qué se aplica el análisis sensorial y cuáles son sus ventajas? Pues nosotros aplicamos el análisis sensorial para mantener, como les decía, la calidad del producto. Siempre hemos oído, y hace unos días, precisamente en un restaurante de la ciudad, escuchaba un comentario a través de redes sociales donde comentaban que han desmejorado la calidad de los platos, ¿sí? Entonces, ese restaurante, digamos, es una opinión, ¿no?, subjetiva de un cliente, pero decía, ya no es lo mismo, o sea, ya como que los platos han cambiado y la calidad ya no es la misma, el sabor ha cambiado. Entonces, el análisis sensorial nos va a permitir mantener la calidad del alimento, del plato o del menú, ¿sí? Nos va a permitir emitir un juicio sobre también qué ha variado en su calidad, ¿sí? Por ejemplo, en un arroz con pollo podemos decir, no, es que antes el arroz era más sequito, era más rico, ahora sale más húmedo, sale con menos cantidad de carne, con menos cantidad de pollo, no es un producto, no es el mismo que yo me comía hace 3 años, han cambiado el menú. También el análisis sensorial me permite mejorar la aceptación de un nuevo plato. Entonces, resulta que deseamos lanzar un nuevo producto, un nuevo menú, un nuevo plato, pero necesitamos saber qué tanto va a ser aceptado por los clientes. Más allá de que le guste al chef y le guste al dueño, pero resulta que nosotros no cocinamos, no cocinamos solamente, o sea, el dueño y el chef no van a ser los clientes. Claro, su opinión es muy valiosa, es muy importante, pero la opinión definitiva la van a tener los clientes. Ellos son los que van a comprar el producto y ellos son los que van a decir, sí, realmente me gusta. También el análisis sensorial busca garantizar la estandarización del menú, para que, como decíamos, que el menú no vaya a cambiar en el tiempo. ¿Sí? Que si tenemos un producto exitoso,
y que es de lo que más se vende en el restaurante, tenemos que estandarizarlo, o sea, tenemos que mantener que siempre se aplique la misma cantidad de sal, que siempre se aplique la misma cantidad de carne o de verduras, que los colores siempre están distribuidos de la misma manera, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy importante, que el color de las alitas en barbecue siempre sea igual y que esté más, que sea siempre homogéneo. Entonces, este análisis nos va a permitir aún evaluar el color del plato en general. Y nos permite también comparar nuestro menú contra el mercado cuando haya la posibilidad. Entonces, es posible, por ejemplo, cuando uno va a comer pizza, hay personas que les gusta más la masa seca, más delgada y otros más gruesa. Entonces, si vamos a hacer una pizza de masa gruesa, vamos a poder compararlo contra la competencia. A veces no es tan fácil porque es difícil entrar en otro restaurante y hacer una evaluación, pero sí podemos buscar opiniones y, digamos, enviar personas para que evalúen contra el mejor del mercado. Entonces, ¿por qué el mejor del mercado vende más? Entonces, ¿quién está haciendo la mejor pizza en la ciudad? Ah, bueno, tal. ¿Qué tiene esa masa? ¿Por qué le gusta más a la gente? Entonces, después, nosotros trasladamos esas opiniones a nuestro restaurante y revisamos por qué, cómo podemos ajustarnos a un mejor producto teniendo opiniones del mercado. Siempre la van a ver, siempre las van a ver. Entonces, para iniciar el proceso de análisis sensorial, hay una parte fundamental que es la selección de los jueces. Son las personas que van a tomar van a emitir los juicios y van a juzgar mi producto. Son las personas clave para poder tener una opinión objetiva de mi producto. Y es importante no solo la selección de jueces, sino el número de jueces que vamos a seleccionar. Los jueces son el instrumento de medición en el ser humano, es el ser humano prácticamente, y nosotros somos seres sensibles, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos determinado? Que no va a haber una máquina, no existe una máquina hoy en día que pueda juzgar un producto de una forma tan sensible como lo puede hacer el ser humano, ¿sí? Hay equipos que sí tienen ciertos análisis científicos de acidez, eh, quizás el nivel de sal se puede evaluar en un alimento a nivel con algún instrumento de medición, pero definitivamente el ser humano es la mejor máquina de medición a nivel sensorial. Entonces, es muy importante la selección de jueces. Nosotros, cuando yo trabajaba en la industria de alimentos, la empresa tenía departamentos y habían personas de la misma empresa que hacían el juicio del producto, pero no eran las mismas personas que diseñaban el producto. O sea, no podemos ser juez y parte. Si es un nuevo plato, voy a asumir que es el chef el que lo diseñó. Lo mejor es que lo evalúen personas que no hayan participado en la elaboración de ese plato, ¿sí? Que no participen en la elaboración de ese plato. Entonces, nosotros podemos llamar a los meseros, podemos llamar a familiares, podemos llamar a personas que cumplan también ciertas características, ¿cierto? Entre esos, que sean personas que tengan capacidad de evaluación. ¿Quién no tendría una capacidad de evaluación? Normalmente en el análisis y en la selección de jueces se recomienda que las personas fumadoras o que toman demasiado café normalmente no son recomendables para el análisis de alimentos. Normalmente. Ahora, hay excepciones, obviamente, los catadores de café que toman mucho café, pero esto es una rama distinta porque ellos ya se especializaron en el tema del café. Entonces, lo que nosotros necesitamos es escoger personas, primero que sean muy objetivas, que no hayan participado en la fabricación y que no tengan problemas ni visuales. Por ejemplo, alguien que sufre de daltonismo no puede ser un juez porque va a tener problemas en la evaluación de los colores del plato. Entonces hay que empezar como a discriminar a algunas personas en el buen sentido de la palabra, de manera que nos permita coger personas que estén entre comillas saludables, o sea, saludables es que el sentido del gusto no se haya deteriorado por exceso de consumo de picante, por exceso de consumo de café,
por el cigarrillo, por ejemplo, que tengan problemas de olfato. Por ejemplo, si una persona tiene gripa, en ese día, en ese momento específico para esa prueba, no debe ser llamada a una evaluación. Todos sabemos que cuando nosotros tenemos gripa, nuestro sentido del olfato se ve disminuido. Entonces, en alimentos hay una condición que se llama el flavor. El flavor es la combinación del sabor y el olor. Entonces, cuando yo no percibo el olor del alimento, puede que tenga sabor, pero si no percibo el olor, realmente al final no voy a percibir un sabor correcto del producto. Entonces necesitamos que la persona esté ese día al menos puntualmente saludable. Necesitamos que las personas no estén bajo presión, ¿sí? Me explico. Si esa persona dice, no, yo tengo que salir ya urgente porque tengo que hacer tal cosa y está bajo tensión en ese momento, digamos que no es la persona correcta porque necesitamos que los jueces estén en un momento, digamos, de relajación, de que estén sin afanes, sin estrés, que no estén corriendo, que no vayan a hacer la prueba demasiado rápido y que la hicieron por hacerla solamente para salir del paso y para cumplir. Necesitamos que esas personas estén tranquilas, que estén relajadas, que estén saludables y no necesitamos una gran cantidad de jueces. Normalmente para evaluar un alimento, un nuevo plato, nosotros podemos tener entre 5 y 10 jueces, dependiendo de la prueba que vamos a realizar. Algunas van a requerir mayor cantidad de personas, si por ejemplo es una prueba de aceptación. Vamos a ver ahorita los tipos de prueba. Bueno, en el proceso de selección de jueces, un profesor nos decía también que a veces, él decía en cierta forma, hay que llamar a los enemigos a que prueben el producto, porque los amigos probablemente siempre van a decir, no, está muy rico, está muy bien, o de pronto no van a ser tan objetivos. Lo que debemos procurar es que las personas emitan respuestas sin ninguna subjetividad, o sea, que sean muy críticos, muy exigentes en el momento en que van a presentar el alimento. Incluso, si es posible, ejemplo, vamos a poner el ejemplo, tenemos 3 tipos de hamburguesa, ¿sí? Fabricadas, elaboradas, perdón, con ingredientes en diferente orden, ¿no? A veces se discute que va primero la carne, después la verdura, el queso, y con diferentes salsas. Si es posible que los jueces no sepan ni siquiera quién hizo cada una de esas 3 hamburguesas, es muchísimo mejor, ¿sí? Para eliminar esa subjetividad de que, la hizo el chef, que es mi amigo, que yo sé que cocina rico, o que tiene muy buen gusto, o que, bueno, todo lo que hace es delicioso. Pero si se hacen 3 tipos de hamburguesa y digamos una la hace el chef, la otra la hace el asistente y la otra la hace otro asistente, y se le presentan al público, a los jueces, pues serían entre ellos, entre que ellos sepan lo menos posible quién las hizo, mucho mejor. Bueno, entonces ya en el ambiente de evaluación hay que preparar el lugar donde las personas van a probar ese producto, ese nuevo menú, ese nuevo plato, ¿sí? Las pruebas sensoriales requieren de un lugar especial para su realización. Entonces, no es recomendable, por ejemplo, la misma cocina donde se fabricó en el momento en que se hizo, porque ahí hay olores, no es el lugar correcto, pero tampoco podría ser en un lugar demasiado, digamos, público, donde haya mucha distracción, ¿sí? Debe ser un ambiente tranquilo, los jueces deben estar cómodos, sin afanes, ¿sí? O sea, buscar que no haya factores externos que afecten la respuesta. ¿Qué detalles deberíamos cuidar en el momento en que vamos a evaluar un alimento? Pues, o un plato, pues el olor ambiental, que en el ambiente no hayan unos olores, por ejemplo, que trapearon el piso y huele a ese aromatizante fuerte que echaron. No, la idea es que no hayan olores ambientales, que sea lo más neutro posible, que haya buena ventilación precisamente para que esto se dé. Hay que cuidar muchas veces el color o el ambiente, los colores en los que están. Mire, en el análisis sensorial se hicieron unos experimentos una vez con carne. Entonces colocaban a las personas a probar la misma carne, era exactamente la misma carne, pero se la pusieron 3 veces a la misma persona, a las mismas personas, a los mismos jueces. En la primera ponían la carne
y le ponían una luz típica de LED blanca, donde la carne se veía perfecto en su color natural. En otras, en la siguiente evaluación, le ponían la misma carne, la persona no sabía que era la misma carne, pero era exactamente la misma, y le ponían una luz que terminaba dándole a la carne un color gris, un color muy extraño, solo variaba la luz. Y al momento de cambiar la luz, las personas emitían un juicio sobre esa carne, distinto al de cuando probaban la carne con una luz en una buena ambientación. Y le ponían una luz morada o violeta, donde ya la carne se veía también de otro color muy extraño, donde los jueces prácticamente decían que la carne gris y la carne violeta no tenía buen sabor. Y era exactamente la misma carne, solo habían cambiado la luz. Entonces, la percepción de luz y de color en el restaurante va a afectar la evaluación. Entonces, debe haber un ambiente donde haya una buena iluminación. La temperatura del plato es una variable a tener en cuenta. ¿Sí? Todos sabemos que los alimentos no saben igual fríos o calientes. Entonces, en el momento de servir las muestras a los panelistas, debemos tratar de que todas las muestras tengan la misma temperatura y que sea una temperatura muy aproximada, o sea, la misma en la que normalmente se les sirve a los clientes. No puede estar ni más fría ni más caliente, sino la temperatura adecuada. También debemos cuidar el ruido que haya en el ambiente. Entonces, algunas empresas ya a nivel de industrias crean un pequeño laboratorio muy sencillo donde hacen las pruebas sensoriales y prácticamente los panelistas están casi que aislados, en un cubículo aislados, pero están diseñados los cubículos para ese fin. No es necesario que el restaurante construya un cubículo bueno para hacer las pruebas, sino que adecue un lugar que sea muy cómodo y muy tranquilo, ya con estos detalles que le hemos compartido, para que siempre ahí se hagan las pruebas y los análisis sensoriales y que las personas no tengan la menor distracción posible. Es muy importante en el análisis sensorial que tengamos en cuenta la cantidad de la muestra que vamos a servir, el plato en que se sirve, que todas las muestras se sirvan en el mismo plato para la misma prueba, ¿sí? Que la cantidad para todas las muestras sea la misma. Por ejemplo, no sería justo o no sería correcto hacer una prueba sensorial comparando, digamos, platos de distinto tamaño siendo el mismo producto, ¿sí? A los jueces deberían entregarles la misma cantidad del mismo producto para la misma prueba. No puedo variar esa cantidad porque va a pasar el efecto psicológico que todos conocemos, que cuando vemos un plato, voy a ir a los extremos, un plato demasiado lleno, demasiado grande, muchas personas dicen, se me quitó el hambre, ¿cierto? Entonces, esto va a afectar también el juicio de las personas. La muestra, ¿qué buscamos con la muestra? Ah, bueno, las personas las personas que van a hacer la evaluación de la muestra no deberían estar ni muy llenos ni con mucha hambre. Yo sé que es complejo. En las industrias nosotros, en la empresa donde trabajábamos, hacíamos los análisis sensoriales tipo 10 de la mañana, porque sabíamos que las personas habían desayunado a las 8 de la mañana y a las 12 iban a almorzar. O sea que el hambre empezaba tipo 11 de la mañana, 11:30. Entonces nosotros decíamos, si lo hacemos a las 8 de la mañana, las personas están recién desayunadas y cuando uno está con el estómago lleno, cambia la percepción y la aceptación de, por ejemplo, de una muestra o de un producto. Y a mediodía, si la hacemos muy cerca a las 12, pues es todo lo contrario. Las personas están con tanta hambre que, como decía mi abuela, no, yo le decía, abuela, hoy te quedó muy rico el arroz de lenteja, que lo hacía delicioso. Y me dijo, mijo, lo que pasa es que usted tiene mucha hambre, por eso le pareció rico. Pues mi abuela era muy modesta, ¿no? Entonces, eso me lo decía ella en su sabiduría. Después yo en la industria de alimentos vine a entender que eso, lo que ella decía tenía razón. Cuando uno tiene mucha hambre, uno percibe mejor el sabor de los alimentos. Entonces debemos buscar una hora tipo 10 de la mañana para ser mucho más objetivos. Ni mucha hambre,
ni estar demasiado llenos. Y ojalá que las personas que hagan el análisis sensorial no tengan perfume, no se hayan echado perfume. Ojalá que no tengan esos olores que pueden contaminar, digamos, el ambiente o aún el análisis del olor del plato. Si, por ejemplo, una persona, vamos a hacer una prueba, digamos que están preparando una bebida nueva en el restaurante y ustedes quieren que esa bebida, esa malteada, voy a decir un plato, pues de lo poco que se me ocurre, una malteada, y queremos percibir el olor de la malteada, ¿cierto? Entonces, queremos evaluar cuál malteada tiene mejor sabor y mejor olor y mejor color. Resulta que muchas veces cuando uno evalúa un producto, no percibe una muestra y le pasan la segunda muestra, supongamos que son 3 muestras a evaluar. Cuando uno evalúa en una muestra, recibe un aroma y la segunda muestra ya uno no percibe ese aroma, aunque el aroma esté en mayor intensidad. Entonces, hay algo que se hace en análisis sensoriales que entre muestra y muestra, uno debe o tomar agua para limpiar el sabor, o sea que si voy a hacer una prueba de malteadas, 3 malteadas distintas, todas son de fresa, pero una tiene una proporción distinta de azúcar o de leche, y yo quiero saber cuál le gusta más a la gente. Entonces yo entre malteada y malteada debería tomar la primera muestra, esperar unos segundos, emitir el juicio y antes de coger la segunda muestra debería tomar agua. Entonces le pasamos agua al panelista en un vaso transparente, agua al clima para que pueda limpiar su boca y si es necesario y si es un plato de aroma, digamos, fuerte, pasar recomiendan café, un poquito de café en polvo, ¿sí? No diluido, sino en polvo, simplemente como cuando nos dan muestras de perfume, entonces nos muestran un perfume, ya el segundo no lo percibimos igual porque terminamos percibiendo una combinación del primero y el segundo, entonces pasamos la nariz por café, olemos un poquito de café, eso limpia, digamos, en cierta forma nuestro sistema olfativo y ahí sí podemos probar ya la segunda muestra. Entonces, con la malteada haríamos, probamos la primera, esperamos unos segundos, emitimos el juicio, tomamos un poquito de agua para limpiar la boca, pasamos el agua o la botamos, como quieran, si es posible botarla, y tener un lavamanos ahí cerquita, y probar la segunda muestra, emitir el juicio, volver a probar con agua para limpiar otra vez la boca y volver a probar la tercera muestra. Normalmente se hace de esta manera. Con eso evitamos que se contamine la segunda muestra con la primera y así la tercera con la segunda. Bueno, nosotros tenemos existen en el análisis sensorial diferentes tipos de pruebas. Hay pruebas afectivas o análisis afectivos y análisis muy analíticos, muy cuantitativos. Para restaurantes y para el sector de la gastronomía vamos a enfocarnos en los más afectivos, que digamos son los más prácticos para un plato o un menú. ¿Sí? Hay pruebas, por ejemplo, ¿cuál sería un analítico que no aplicaría? Para que tengamos un ejemplo, por ejemplo, una prueba de acidez. Entonces, por ejemplo, vamos a probar un yogur y yo voy a evaluar el nivel de acidez de ese yogur. Entonces, en esa prueba, pues obviamente yo la puedo contrastar contra un método analítico, contra un instrumento, pero digamos que no tiene tantos efectos prácticos en la parte de gastronomía. Ese sería un método analítico. Entonces, evalúe la acidez de la siguiente muestra. Entonces, le paso las 3 muestras de yogur y la persona me va a decir qué percibió con su sabor, con el sentido del gusto, qué tan ácida es la muestra. De 1 a 10 califique la acidez. 10 es muy ácida y 1 es muy poco ácida o no ácida. Entonces, eso sería un poco más analítico. No los vamos a tocar, vamos a ir a los afectivos, que son los que más podrían ser de utilidad en el sector de la gastronomía. Existen 4 tipos de pruebas principales, hay muchos otros tipos de pruebas, pero principalmente se agrupan en pruebas de preferencia, pruebas de aceptación, pruebas de nivel de agrado y pruebas de umbral. Les voy a contar la anécdota en Frescaleche. Yo trabajé en una empresa de alimentos acá en Bucaramanga y hacíamos unas pruebas con unos productos. Íbamos a lanzar un nuevo tipo
íbamos a lanzar una nueva línea de yogures, más bebidas lácteas. Y necesitábamos saber cuáles sabores debíamos lanzar. El departamento comercial dijo, no queremos lanzar los mismos sabores en estas bebidas lácteas que ya tenemos siempre. Fresa, mora y melocotón, que es lo que más se vende. Queremos mirar y explorar otras posibilidades de sabores, pero queremos saber qué sabores deberíamos lanzar. Entonces, para eso, pues la solución, nos hicieron el requerimiento, entonces el Departamento de Análisis Sensorial empezó a analizar, yo era el coordinador de análisis sensorial, entonces yo dije, bueno, listo, vamos a mirar sabores distintos, y cogimos una rama, unas 20 referencias de sabores. O sea, teníamos sabor de mango, sabor de manzana, sabor de bebida láctea de mango, de manzana. Empecé a pedirle muestras a los proveedores, pruebas de bebida láctea de banano, sabor a uva, sabor a cereza, sabor a coco. Teníamos, bueno, teníamos 20 sabores distintos para empezar a hacer el análisis. Pero ustedes entenderán que yo no le puedo poner a un panelista más de 20, o sea, no se recomienda que sean más de 3 muestras. Máximo deberían ser 4 muestras. Entonces, si por ejemplo ustedes van a hacer esta prueba, ustedes de esos 20 sabores de malteada, traduzcamos las malteadas, ¿qué recomendaría yo? Que ustedes internamente, ahí sí el chef, el cocinero, el dueño, bueno, entre varios, filtren esas 20 muestras. Entonces deciden, bueno, tenemos 20 sabores de malteada o 20 sabores de bebida láctea que le vamos a dar a los clientes. Eliminemos los que consideremos entre nosotros, eliminemos los que consideremos que definitivamente no deben ir. Entonces de 20 ya pasamos a una muestra de más o menos 8 tipos de sabor diferentes. Eliminamos casi 12 sabores y escogimos 8 que podrían ser los que más potencial tenían. Hicimos un panel interno, un panel muy objetivo donde simplemente íbamos probando casi que los 20 sabores y dijimos, no, yo preferiría estos 8, estos 10 o eliminemos estos 10 que definitivamente creemos que no tienen mucho potencial. Y ya esos 10 o esos 8 muestras, esas 8 muestras fueron las que se llevaron a una evaluación sensorial. Para que ya los jueces que iban a decidir de esas 8, teníamos que escoger solo 3 sabores y eliminar 5. Pero ya habíamos hecho un prefiltrado de las muestras. Hicimos el análisis estadístico. ¿Cómo lo hicimos? Les cuento la anécdota. Nos fuimos para una universidad de la ciudad y nos fuimos con las 8 muestras de sabor. Como era una bebida láctea y era gratuito, pues fue fácil hacerlo. Era un ambiente muy poco controlado porque era una universidad, pedimos permiso, montamos la mesa, colocamos una mesa, mantel, las muestras estaban todas referenciadas con su sabor en ese caso, y se las poníamos a los clientes, a los estudiantes. Los estudiantes nos iban escogiendo de las 8 sabores cuál era el que más le gustaba. Entonces ellos iban probando las 8 muestras y escogían el sabor que más les gustaba. De eso sacamos un análisis estadístico. En ese caso, en esas pruebas de preferencia, porque esa es una prueba de preferencia, ya no nos servían 10 estudiantes. En estas pruebas de preferencia necesitamos un número muy alto de personas. Creo que, si mal recuerdo, evaluamos casi unas 50, 60 personas. Y de esas 60, 50 personas que hicieron las pruebas, salieron 3 sabores que fueron los que más gustaron. Salió uva, salió cereza y no recuerdo si fue durazno o algún tercer sabor que también salió preferido. Incluso el sabor que a mí más me gustaba era manzana, pero ellos no lo escogieron. Y se supone que uno tiene que lanzar lo que le va a gustar a las personas, no a lo que ya internamente nos gusta a nosotros. Entonces, lanzamos los 3 sabores y efectivamente el sabor
cereza, uva y no me acuerdo cuál es el otro sabor. Pero así como fue la prueba estadística, creo que el 35-45% escogió cereza, el 20% escogió uva y el 10% no me acuerdo cuál era el otro sabor. Eran 3 sabores que fueron los escogidos. Fue muy chistoso que meses después de haber ya lanzado las bebidas lácteas, las bebidas se vendían en la misma proporción en ventas a como se hizo el análisis sensorial. O sea, lo que más se vendía era cereza, en segundo lugar uva y en el tercer lugar el otro sabor que lanzamos. Entonces, prácticamente el análisis fue muy positivo porque nos permitió saber también con anticipación qué tanto se iba a vender un sabor sobre otro. O sea, fue una herramienta casi que predictiva del éxito del producto. Entonces, eso se los mostraba yo y prácticamente el departamento de mercado estaba muy conforme y los productos se vendían muy bien. Bueno, entonces, ya hablamos de la prueba de preferencia. Es una prueba donde sencillamente yo le pongo 3 muestras casi iguales o similares del mismo producto al cliente y él debe escoger cuál o al panelista, cuál sabor o cuál producto prefiere sobre el otro. Podría ser el ejemplo de la malteada. Entonces yo le pongo malteada, 3 malteadas de fresa al panelista o al juez y de esas 3 malteadas, digamos que las 3 malteadas tienen sabores distintos porque yo las hago con proveedores distintos donde me están ofreciendo un sabor distinto de fresa. Entonces hago la de fresa del proveedor 1, la de fresa del proveedor 2 y la de fresa del proveedor 3. Yo se las pongo al cliente y el cliente debe elegir cuál muestra prefiere de esas 3. Eso se llaman pruebas de preferencia. El ejemplo que les puse de las bebidas lácteas fue con 8 muestras. Decidimos hacerla así, pero como fueron 8 muestras, aumentamos el número de personas para tener un juicio más objetivo. En este caso, yo recomendaría que si van a hacer una prueba de este tipo, no sean más de 3 muestras. Normalmente 3 muestras y con unas 10 a 15 personas es suficiente para saber cuál es la muestra preferida. Y adicionalmente en las pruebas de preferencia, las personas tienen que describir, hay unos formatos específicos para análisis sensorial, que si desean más adelante se los puedo compartir, el material de cómo deben ser la toma de datos y los formatos para análisis sensorial para entregarle a los jueces. Entonces, los jueces no solo deben escoger la muestra, sino que en el papel que le entreguemos, en el formato, deben describir por qué escogieron esa muestra. Eso nos va a permitir tener un mejor contexto de qué es lo que está ocurriendo y por qué están prefiriendo esa y por qué no están prefiriendo la otra. ¿Qué es un texto descriptivo de libre escritura? Prácticamente pueden escribir lo que desean sobre lo que opinen sobre la muestra preferida y por qué también no prefirieron las otras, si desean. Entonces, hay otra prueba que es muy importante que se llama prueba de aceptación. Nos permite conocer qué tan apreciada es una muestra a los consumidores y el deseo de adquirir un producto. ¿Cuándo se puede hacer prueba de aceptación? Digamos que yo puedo hacer prueba de preferencia para escoger cuál de las 3 malteadas de fresa puede gustar más. Y ya escogí la que más gustó. Bien. Pero otra cosa es si el mercado va a aceptar ese nuevo producto, esa nueva malteada, ese nuevo plato, esa nueva forma de preparación de la carne, de la hamburguesa, no sé. ¿Sí? Entonces, ya es llevar el producto unitario, solo una muestra y decirle a la persona, al panelista, dígame qué tanto le interesa este producto. ¿Sí? ¿Usted lo compraría sí o no? O sea, ¿qué tanto le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? Aquí voy a hacer una observación. Antes de nosotros hacer estas pruebas de aceptación, en muchos casos, y algo que tiene que ver con la selección de los jueces, es mirar que los jueces, por ejemplo, no tengan alergias o no tengan predisposiciones sobre algunos productos.
Me voy a ponerme de ejemplo. A mí me gustan los pescados, pero no los mariscos. Entonces, yo no serviría para hacer una prueba donde tendría que escoger el mejor ceviche de camarones, porque a mí no me gusta el ceviche camarones. Entonces, yo no sería un buen juez, ¿sí? Porque no estoy acostumbrado a probar el producto y casi ninguno me gusta, sino que hay que llevarlo, digamos, llevar los productos, pero también conocer un poquito la persona que estamos evaluando. Nosotros en la empresa lo que hicimos fue como una pequeña hoja de vida de cada juez y los teníamos entrenados y ellos sabían que eran los jueces. Incluso la gerencia en toda la compañía dio la orden de que cuando había pruebas sensoriales, la secretaria, cualquier persona de la empresa tenía la obligación de pararse, tenía el permiso de ir a hacer la prueba sensorial, o sea, aceptarse su puesto de trabajo 10, 15 minutos para ir a hacer el análisis sensorial. Pero eran personas que ya teníamos muy bien seleccionadas y que sabíamos cuáles eran buenas y hay personas que no eran tan buenas en el análisis sensorial. Ya uno se iba dando cuenta en la experticia quién no convenía. Entonces, hay personas, por ejemplo, que no les gusta el ajo y nosotros estábamos haciendo un desarrollo de una mantequilla de ajo. ¿Sí? Entonces, en una prueba de aceptación, quizás esa persona puede ir y no la aceptó porque no le gusta el ajo. Pero no buscamos exactamente eso, sino mirar entre las personas que nunca habían conocido una mantequilla con sabor a ajo, qué opinaban del producto. ¿Sí? Y que obviamente les gustara el ajo. Muy probablemente escoger entre personas que les gustara el ajo. Entonces, la prueba de aceptación me va a decir qué tanto el mercado me va a aceptar el producto. Ya una vez, digamos, casi listo para lanzarse. Y eso nos puede evitar de pronto lanzar un producto que no va a pegar mucho, ¿sí? Que no va a gustar demasiado, o al contrario, que va a ser un éxito total y no estamos preparados para eso. Nos pasó en la empresa que lanzamos un póster una vez y prácticamente las ventas del póster se reventaron porque el postre gustó muchísimo. Pero el postre, antes de lanzarlo, hicimos muchas pruebas para determinar en un póster, por ejemplo, si el nivel de dulzor estaba muy dulce o, o poco dulce o el dulce estaba en el nivel correcto. Y para eso estábamos haciendo unas pruebas de aceptación. En ese caso era preferencia donde nos iban a evaluar el dulzor. También estaban haciendo evaluación del color. Entonces, en una sola prueba de preferencias, por ejemplo, yo le puedo decir, evalúe el color, si está dulce, el sabor, si está dulce, muy dulce, poco dulce o el dulce correcto. Evalúe, por favor, el color. El color es demasiado fuerte, el ideal, o le falta color o le falta fuerza al producto, al alimento o al plato. Después, bueno, vienen las pruebas de nivel de agrado. Esta prueba de nivel de agrado es también muy importante, es muy parecida a la de aceptación. Lo que pasa es que la de aceptación es un sí, no, ¿y por qué? En la de nivel de agrado es distinto porque ya hay una escala donde yo le digo al cliente de 0 a 10, dígame qué tanto le agrada el producto. Entonces, donde 0 es que le agrada, desagrada completamente, o sea, el producto no le gusta en ningún aspecto, y vamos subiendo hasta me desagrada un poco, me desagrada, no me agrada ni me desagrada, me agrada un poco, me agrada mucho y me agrada muchísimo. Más o menos es una escala así. Entonces, esto nos va a permitir saber qué tanto le gustó a la gente, hasta qué punto, y esos datos de 1 a 10 se van a tabular con una fórmula que incluso yo desarrollé y le compartí después a alguien que estaba también en el tema y me dijo, compártame la fórmula. Entonces yo desarrollé un algoritmo, una fórmula para saber si realmente el producto va a ser exitoso a través del nivel de agrado. Como si ese producto supera lo que yo le decía al departamento de mercadeo era, si este producto supera el 80%, va a ser un producto que va a tener éxito. Muy probablemente el éxito está garantizado. Pero si está por debajo, entre 70 y 80, va a tener un éxito relativo. Y si está por debajo del 70, quizás no va a lograr un éxito no va a ser un producto que se venda muy bien. Entonces, esto nos iba a permitir determinar el éxito también anticipado del producto y el nivel de agrado. Entonces, esa escala después
se transforman en unos números y a través de una fórmula se saca un porcentaje. Y esto era muy valioso para tomar decisiones. Definitivamente, todo lo que es el análisis sensorial nos va a permitir tomar decisiones respecto a los productos que estamos lanzando al mercado. Y les digo, bueno, no es solo para los platos, eso es para las bebidas, es para qué podemos analizar en el nivel de agrado, no solo el sabor, sino la presentación. Hay muchas formas de presentar un plato y la presentación también puede ser evaluada a través del nivel de agrado. Entonces, ¿usted qué tanto le agrada la presentación? ¿Qué tanto le agrada el sabor? ¿Qué tanto le agrada los colores del plato? ¿Qué tanto le agrada el olor y la apariencia general? Entonces, podemos evaluar el nivel de agrado por características distintivas o como la muestra global. Como ustedes lo deseen, lo pueden hacer en ese aspecto. Y las pruebas de umbral, útil para la identificación de sabores. Entonces, yo siempre hablo de un plato que a mí me gusta cocinar. No me considero buen cocinero, no cocino mucho, pero pues de vez en cuando cocino algunas cosas. Y a veces yo le pongo vino a las pastas. Entonces se me ocurre ponerle un poquito de vino. Pero digamos que mi preocupación es que cuando yo sirvo el plato, el vino ya la pasta no sepa suficientemente a vino, ¿sí? Ese sabor se haya desaparecido, o sea, muy débil, o sí, está ahí, pero no está en lo que espera un cliente o un juez para determinar que el sabor está en el nivel óptimo, digamos, ni demasiado fuerte, ni demasiado bajo, en el sabor óptimo en que esperaría el que diseñó el plato. Entonces, si vamos a hacer unas pastas al vino, entonces nosotros podemos ponerle la muestra a los clientes, a los jueces, perdón, y los jueces van a determinar qué tanto se percibe el sabor a vino, de 1 a 5, por ejemplo. Muy débil, no se percibe, 5 se percibe muy bien, o se puede hacer una prueba más descriptiva donde pueden decir, el sabor a vino es demasiado fuerte, o sea, bájele, el sabor a vino en el plato es el óptimo, tiene el nivel adecuado, o es demasiado débil, casi no sabe, o no tiene sabor, o no tiene ese aroma a vino. Entonces, esto es un ejemplo donde yo trato de percibir el umbral de si se percibe o no ese sabor a vino en ese plato, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es útil para identificación de sabores. La sal puede ser, en un plato preparado, pues una carne, el nivel de sal de la carne. Entonces, no se percibe sal, o sí, se percibe el sabor óptimo de sal, o definitivamente el nivel de sal está demasiado alto. ¿Sí? Entonces, estos se llaman pruebas de umbral. Nos permite identificar sabores y aún olores, aromas en los alimentos preparados. Bueno, vamos a hablar del análisis de los resultados. La evaluación de los resultados nos permitirá tomar mejores decisiones sobre la muestra analizada, nos permitirá tener un resultado más objetivo. No es suficiente con hacer la prueba, ¿no? Nosotros debemos tomar esos formatos que le entregamos a los jueces, llevarlos a un Excel y empezar a hacer tabulación de datos. O sea, esto requiere ya un trabajo muy cuidadoso, ¿sí? Porque los números son los que nos van a permitir tomar mejores decisiones, ¿cierto? Y ese análisis de resultados no debería hacerlo una sola persona. Normalmente, cuando se tiene la experticia, lo puede hacer una persona, pero si no, lo deberían hacer una o dos personas donde se toman las decisiones. Si se debe ajustar el plato o el menú, según los resultados que se vieron, ¿sí? Se deben poner en el contexto de la prueba, ¿sí? Si es necesario mejorar entonces el plato, si es necesario, si el plato ha variado desde la última vez, desde hace un año. Por ejemplo, yo les pregunto, piensen en el plato estrella en su negocio. ¿Cuál es el plato, cuál es el producto estrella? El que más se vende, el que le gusta a la gente, el que más le echan flores, el que la gente dice, wow. Entonces, este producto wow, cada año debería hacérsele análisis sensorial. De pronto preguntarán, bueno, ¿por qué si el producto ya está bien? Pues obviamente lo que hablábamos de estandarización de producto, ¿sí?
pueden percibir, por ejemplo, que el producto está saliendo más quemado que hace un año. Entonces, la persona no va a decir, está más quemado, sino que va a empezar a emitir unas características que el año pasado no salían en las pruebas sensoriales. Van a empezar a aparecer, o el queso, tuvieron que cambiar el proveedor del queso. Por ejemplo, en este caso, esto es, se me olvidó. Bueno, ahorita me ayudan con el nombre de este plato. Yo sé que tiene blue o algo así. Podemos percibir, si cambió el proveedor de queso, y esto lo hacíamos en la industria de alimentos, a veces nos cambiaban un proveedor, ese saborizante no va a llegar más, entonces no va a llegar otro saborizante. Entonces teníamos que hacer un análisis sensorial para ver que el producto no se nos haya desviado del estándar, o que al menos el nuevo proveedor nos dé un producto muy parecido al producto que teníamos antes. Por ejemplo, si ustedes para un plato usan queso, por ejemplo, para la pizza, ¿yo qué les recomendaría? Esto es un ejemplo, ¿no? Es, si van a cambiar de proveedor de queso, ustedes le pueden hacer análisis sensorial al queso, solo al queso, y lo hacen internamente. Porque ustedes saben la importancia del queso en la pizza, entonces cambia completamente. Entonces, si vamos a cambiar de proveedor, hagámosle análisis sensorial al nuevo queso y determinemos si este queso me va a alterar la calidad de mi producto. ¿Sí? Entonces evaluamos, y ustedes no están analizando ni siquiera sus platos, están analizando a su proveedor, pero es crítico porque les va a afectar terminar reflejando en el plato. Y no solo es analizar el sabor del queso, vamos a analizar la capacidad de derretimiento, de fundición del queso, de estiramiento, si el queso se estira. Ay, no, es que los clientes pueden decir, no, es que el queso de antes era más rico porque se estiraba, se estiraba, se estiraba, se estiraba. Este no, este se corta. Entonces, porque ustedes de pronto se cambiaron de proveedor, les están entregando otra calidad de queso y pueden tener problemas ahí. Entonces, antes de hacer la pizza, háganle análisis sensorial solo al queso y háganle derretimiento, prueba de sabor, nivel de sal, de color. Tienen que ofrecerle lo más parecido al anterior. ¿Sí? Y si no es lo más parecido, al menos que sea mejor y que en un análisis sensorial ustedes puedan preparar el plato con el queso de siempre y con el queso del nuevo proveedor y llévenlo a pruebas de preferencia. ¿Cuál prefiere usted? Y ustedes ahí se van a dar cuenta si su cliente va a percibir menor calidad en el producto. ¿Sí? O va a percibir, no, ahora la pizza está más rica porque este queso, no sé, es más grasosito, es más cremoso, es menos saladito. Puede ser también positivo el cambio, pero hagámoslo de una forma consciente de saber cómo me va a impactar en mi menú. Si los resultados, las pruebas sensoriales pueden fallar, o sea, la metodología con que se hizo la prueba puede ser errada, o sea, miércoles yo le hice una prueba de nivel de agrado, pero más bien debería ser una aceptación o más bien una prueba de preferencia. Creo que no hicimos la prueba correcta, entonces, obviamente, pues volvemos a hacer la prueba, se repite o se cambia el tipo de prueba. Ahora, hay que tener en cuenta que las muestras, cuando se preparen, no hayan sido contaminadas, no haya predisposición de los jueces. Por ejemplo, cuando se hace el análisis sensorial, nosotros buscamos que un juez que termina la prueba no salga y contamine a otro juez. ¿Sí? O sea, la persona que hace la prueba sensorial debe anotar en el papel y quedarse completamente callada. Debe quedarse completamente callada para que no predisponga o no emita un juicio que va a ser un prejuicio en las personas que van apenas a hacer la prueba. ¿Sí? Porque si sale alguien y dice, uy, no, esa hamburguesa estaba tal cosa, y los otros escucharon que vienen a hacer la prueba, pues ya vienen con un prejuicio y van a emitir un juicio equivocado muy probablemente. Entonces, las personas que hacen las pruebas sensoriales deben entrar en silencio, llenar el papel, el formato, y deben salir en silencio, no deben comentar nada. Después de que se hace la prueba y ya se tienen todos los resultados escritos, incluso tabulados, usted reúne los jueces. O así no tenga los resultados tabulados, pero supongamos que fueron 10 personas o 8 personas. Entonces usted le dice a las personas, espéreme que termine la octava persona, apenas termine la octava persona, vamos a hacer una mesa redonda y todos van a empezar a opinar. Pero ya la opinión quedó escrita en el papel. Lo que vamos a tener es un panel ampliado donde ellos van a decir, no, sí, definitivamente, y van a coincidir
o discernir en algunos aspectos de la prueba, de las muestras que estaban analizando. Entonces, eso también es bueno porque nos va a retroalimentar y vamos a poder tener un poquito más información. Pero los datos y las decisiones salen de los formatos donde se registraron los resultados. Retroalimentación y estandarización. Entonces, esta es como lo que podemos, ¿qué hacemos con esos resultados? Entonces, debemos retroalimentar al departamento, al área de producción, al área operativa, donde les vamos a decir, mire, las personas opinaron esto sobre este producto, ¿sí? Entonces ellos deberían tomar correctivos o deberían hacer mejoras o deberían, incluso muchas veces los resultados son positivos, más bien es una felicitación, decirles, mire, el producto fue muy bien aceptado, no, las personas dicen que está en su nivel correcto de freído, está en su nivel correcto, los colores están bien, el aroma se percibe muy bien, ta, 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 ta. Si hay observaciones, algunos jueces, el 80% percibieron que estaba un poco bajo de sal. Entonces, subámosle la sal un pequeño porcentaje, si lo consideramos correcto, y hagamos otro análisis sensorial, bajo las mismas condiciones, pero solo variando una cualidad en el alimento, un ingrediente. ¿Sí? Y mantenemos las mismas condiciones y la repetimos. Ojalá ya la repetición sea un día distinto. Incluso esto no es algo de un día, tiene que ser un día diferente, porque ya las personas vienen con la percepción de la prueba anterior. Entonces van a pensar que si es el mismo día, pues es la misma muestra y van a emitir un mismo resultado. Entonces, al otro día se hacen las pruebas. Las pruebas, recomendaciones así general. Cuando hagan las pruebas, codifíquenlas si es posible. En este caso, por ejemplo, si yo le presento a los clientes 3 tipos de pizza con 3 quesos distintos, porque tengo 3 proveedores distintos y lo único que cambié fue el queso, quiero saber qué queso les va a gustar más a ellos, entonces yo no le puedo poner a cada muestra para saberla registrar en el formato, yo la tengo que codificar. ¿Qué recomendamos? Un código aleatorio de 3 números, 3 números aleatorios. No usen letras. No vayan a colocar proveedor A, proveedor B y proveedor C. No, porque ellos se pueden predisponer a un proveedor que, digamos, pueden conocer. Entonces, no, esta es la muestra 578, me dice, me opina sobre esta pizza y sobre el queso de la pizza. Esta es la muestra 112 y la 1301. Y se le pasan las 3. Ellos no saben realmente cuál queso pertenece a cuál proveedor. De esta manera, ellos van a calificar cada muestra y ellos emiten un juicio sobre un código. Vamos a tener con eso una muestra más objetiva. La idea de la retroalimentación es para que entonces el departamento de producción, la cocina, el chef, bueno, tomen los correctivos necesarios y miren si el producto quizás también se haya desviado del estándar, de la formulación que ya tienen en las recetas. ¿Sí? La estandarización es clave, ya que el menú o el plato no debería cambiar, no debería variar. Y si cambia, y si cambia el personal de cocina, nosotros deberíamos estar haciendo el mismo plato, así cambia el personal de la cocina, ¿cierto? Si hay cambios de las personas, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, fallas en los equipos de cocina pueden generar variaciones en el producto final. Entonces, podemos tener los mismos ingredientes, la misma persona, pero resulta que la freidora o el horno están dañados. Entonces, no me están garantizando la estandarización del producto. Pues me está variando el nivel de freído o de cocción de la carne o del pollo o de lo que están poniendo debido a que el equipo no me está garantizando la estandarización del producto. Entonces hay que tener mucho cuidado con temperatura, con presión, con tiempos de preparación para que el producto siempre sea el mismo, porque la persona puede decir, pero es que yo siempre lo hago, yo siempre pongo los mismos ingredientes, pero hoy salió diferente. Sí, resulta que salió diferente porque el aceite estaba más frío, se adicionó antes de tiempo o el horno está fallando, no está cociendo bien el alimento. Entonces hay que tener en cuenta todos los factores humanos y de maquinaria que me van a afectar la preparación del producto. Bueno, aquí les quiero hacer una recomendación. Ya, esto es más personal, ¿sí? Yo una vez yo casi cuando voy a un restaurante casi nunca tomo los jugos que preparan. Y esto ya es una opinión muy personal y con mi esposa nos ha pasado porque siempre que vamos, los jugos
tienen particularidades, ¿no? Los jugos a veces nos ha pasado que son muy aguados, entonces, bueno, está muy aguado, listo. Es una opinión muy personal. A veces con mi esposa vamos y los sentimos demasiado fuertes, demasiado ácidos los jugos. Y yo lo digo porque es que yo lo percibo, entonces yo le digo a ella, pruebe, pero yo no le digo qué. Cuando ella lo prueba, yo le pregunto, ¿qué pasó? Ella me dice, no, es que está demasiado ácido. Entonces, lo mismo que yo había pensado. Lo mismo que yo había pensado. Entonces, está demasiado. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué algunos, no son todos, pero por qué los restaurantes a veces les cuesta hacer un buen jugo? O sea, nosotros lo preparamos en casa y miramos, bueno, si está muy dulce, le bajamos, si está muy ácido, pues lo nivelamos, no sé. Entonces, yo decía, bueno, deberían en las cocinas, en el día a día, en el tema de estandarización del jugo, una persona que sea un juez. Puede ser el chef. Digamos que el jugo lo hace un asistente del chef, ¿sí? Y preparan la cantidad de jugo del día o preparan la muestra solo para el cliente. Si están estandarizados los ingredientes, excelentes, siempre la misma proporción, están porcionado todo. Y el azúcar también. Incluso en la porción en el porcionamiento de la fruta para el jugo, ahí debería estar porcionado también el azúcar. El nivel óptimo que ustedes hayan logrado estandarizar, de tal manera que cuando ya llegue la persona, el azúcar, el dulzor, no sea ni muy alto ni muy bajo, sino el correcto que determine el restaurante, que a la gente le guste. Entonces, no debemos dar espacio para que la gente varíe esas proporciones en lo posible. Entonces, y lo otro que debemos hacer, que yo recomendaría, es que si se van a preparar un jugo, por ejemplo, antes de entregárselo al cliente y servírselo en un vaso, una persona, una persona que esté preparada y entrenada en la cocina debería probarlo. ¿Sí? Y debería probarlo para analizar si el producto está entre el rango óptimo de lo que debería ser el jugo. O sea, esta persona ya sabe cómo debe ser el jugo de la presa. Entonces, y con esto, pues determina, mira, de pronto el asistente o la persona en cocina, el auxiliar, se le fue demasiado el agua o le faltó. Entonces la persona le hace la corrección, mira, te quedó así, haz la corrección del jugo antes de servirla. ¿Sí? Porque yo lo percibí, el jugo no es el mismo de ayer y no es el mismo de siempre, hubo un error. Hacen la corrección y entregan el producto. Eso no toma más de 5 segundos. No sé, en algunas cocinas puede ser que sea muy difícil, pero si ustedes lo pueden hacer, están cuidando su producto y están cuidando la calidad de lo que le están entregando a los clientes. ¿Sí? Entonces, eso es como una recomendación. Yo digo los jugos porque me pasa con los jugos, pero bueno, pueden ser otros productos. Las conclusiones, como para terminar, sería que no se debe dejar al azar nada en la cocina de un restaurante. Cada plato puede ser diseñado con éxito. ¿Sí? Cada plato puede ser mejorado y estandarizado. Qué chévere que puedan decir en el restaurante de cada uno de ustedes tienen el mejor plato en el área en que cada uno se está especializando ¿sí? Y que puedan tener platos estrellas que la gente reconoce y que va a otros lugares y dicen, no, es que no es igual, es que aquí el color, el sabor, el aroma, las sensaciones, la humedad del plato, la apariencia es otra cosa. ¿Sí? Es una herramienta clave en este propósito. Les quiero contar una anécdota, ya para terminar, pero, y ya después escuchar opiniones. Miren, yo no soy muy de hamburguesas, me gustan de vez en cuando, pero no siempre, me gusta un poquito más la pizza, pero yo en la vida me había comido una hamburguesa tan rica como me la comí una vez en Medellín, en un restaurante ahí en el Poblado, a mediodía. Era una hamburguesa, digamos, gourmet, artesanal. Les describo el plato más o menos para que tengan una idea. Era una hamburguesa que no es hecha con el pan típico de ajonjolí, que tiene pepitas de ajonjolí, sino que era el pan como un pan hecho ahí mismo. Era un pan artesanal hecho ahí mismo. O sea, ya de entrada el pan era distinto. Es la hamburguesa más rica que me he comido en la vida y, y no me la he vuelto a comer. La tocineta venía atravesada, parecía un palo la tocineta, se veía y entraba y salía de la hamburguesa.
se veía espectacular. Y el queso, estoy hablando de la apariencia, yo todavía no lo había probado, pero ya la apariencia era espectacular. El queso se derramaba por un solo lado, o sea, no se derramaba por ambos lados. Parecía un error de fabricación, entre comillas, pero se veía espectacular que el queso se saliera por un solo lado de la hamburguesa. En general, la carne era deliciosa, era como al carbón, pero muy bien asada. Era una hamburguesa espectacular. Valía 22.000 pesos, creo. No me dolió pagar esa hamburguesa. Normalmente yo pago hamburguesas de 15.000, 14.000, 16. Pero 22.000 no me pareció costosa. Yo los volvería a pagar siempre. Así sea la hamburguesa más cara que he pagado, pues, pero los volvería a pagar con todo el gusto del mundo. No me dolería para nada. Y pagaría hasta más si me ofrecieran. Resulta que al año yo volví al año no, mentiras, a los 6 meses volví a Medellín porque estoy viajando seguido y estaban en un evento de esos eventos de Master Hamburguesa y todo eso. Bueno, no conseguí comer ahí, volví y pedí una hamburguesa. Fui con unos amigos donde yo les dije, mire, en ese restaurante me comí la mejor hamburguesa en la vida. No he comido nada parecido, nada que se le parezca. Esto es otra cosa. Y cuando me senté y invité a los amigos a comer, son muy queridos, muy amables y son familia, a mí me sirvieron una hamburguesa muy distinta a la que yo me había comido hace 6 meses. O sea, era muy diferente. Y yo pedí exactamente la misma hamburguesa, porque el menú no había cambiado, era exactamente la misma carta. Yo le pregunté a la niña, ¿qué pasó con el pan? Este no era el pan que me sirvieron la última vez. No, es que el pan se nos acabó, que es que el máster hamburguesa y ya no hay pan, y entonces nos tocó, pues no sé, no tenían pan. El queso ya no se salía por los lados y la tocineta venía ya toda metida dentro de la hamburguesa. O sea, la hamburguesa no estaba fea, o sea, no, para nada, estaba rica, pero ya no era la misma. O sea, yo me llevé una decepción grandísima el ver cómo descuidaron el producto, un producto magnífico, genial que tenían. Yo creo que yo le hablé le he hablado como a 10 personas de ese sitio. Le hablé a mi esposa, a mi primo, a mi tía, a mis amigos, todos les hablé de ese lugar. Y la especialización de ellos no es ni siquiera hamburguesas, ellos hacen algunos otros platos, pero pues, es muy gourmet también, entonces pues tienen poquitos platos, pero entre esos hamburguesas. Y apenas tenían 5 tipos o 4 tipos de hamburguesa, no más. Entonces me llevó una decepción muy grande porque aunque era rica, ya no era la misma de siempre. Se la habían, como decimos, se la tiraron. Entonces, esta es la lección aprendida cuando no estandarizamos productos, ¿sí? Si usted necesita, tómele una foto a su plato y póngalo en la cocina y dígale al personal de cocina, mire, tiene que salir así, tiene que ser así, porque así le gusta a la gente, ¿cierto? Lleven los productos. Por eso hablábamos de diseño, es que el éxito hay que diseñarlo, no es al azar, hay que construirlo y hay que cuidarlo. Y esta empresa, y este restaurante es un restaurante de chef, porque incluso yo lo vi, y la primera vez quise ir hasta felicitarlo y todo, pero me dio como pena. Y ya la segunda vez quise fue como decirle qué pasó. Pero bueno, entonces el éxito de un menú tiene que ver con el diseño. Hay que cuidarlo, hay que diseñarlo y hay que construirlo. Y el análisis sensorial, pues es una herramienta que nos va a servir mucho para poder cumplir este propósito. Ahora sí, Luis, no sé si